Maquinitas, bienvenidos una vez más a este canal de YouTube donde estamos compartiendo siempre los mejores consejos para que puedas crear esa persona que admiras y respetas y luego de que te autodesarrolles, el siguiente paso es que trasciendas, es que dejes tu legado, es que impactes a más personas, des luz. Y para los que no me conocen, mi nombre es Santiago Vanegas, soy coach fitness y trader profesional. Vengo de un pueblo de 10.000 personas donde las personas están perdiendo y tuve que escapar de esas creencias, de esos paradigmas, cerrar ciclos negativos en mi vida para poder escapar del sistema y poder crear la vida que soñaba, crear esa persona que se admira físicamente, que se admira mentalmente, espiritual y financieramente. Pero no te voy a decir que va a ser fácil, simplemente hay que pagar el precio que conlleva el éxito. Y hoy tengo una masterclass porque hemos venido tratando algunos conceptos de las leyes del éxito de Napoleon Hill. Y estábamos tratando la parte de los miedos. Y cuando yo abundo, yo comienzo a indagar. En la Biblia hay una palabra que se repite muchas veces y es no tengas miedo. Porque la raíz de tus problemas es el miedo. Que actúas desde el miedo y nunca desde el amor. Y no entiendes que el amor va a traer esa verdad. El miedo lleva a que hayan obstáculos, ¿sí? Paradigmas que te paralizan, pero detrás de esos obstáculos viene la verdad y detrás de la verdad viene el amor, porque el amor es verdad. Entonces, yendo ya a la yugular, directamente al hueso, quiero decirte que quites esa palabra de religión. La religión no existe, simplemente lo único que hay es Dios, y Dios quiere que seas abundante. Por aquí tenía una nota, dice, no hay algo superior que no puedas alcanzar. No hay algo superior que no puedas alcanzar. Todo es posible para ti si tú lo puedes creer y lo puedes crear. O sea, el poder está en creer, que tú te lo creas, pero como vives con miedo, nunca vas a poder crear nada grande en la vida, porque esos miedos te limitan, es una cárcel mental que te has creado. ¿Y de dónde vienen? Pues de esas personas que te han pasado esas creencias, esos paradigmas, que es tu entorno, tu familia, tu religión. Y quiero que la eliminemos, porque en ninguna parte de la Biblia dice Dios que Él te quiere pobre. Antes dice en Juan, dice que Jesús vino a este mundo para que enseñarles a otras personas a vivir en abundancia. Para mí Jesucristo es uno de los maestros más grandes, ¿sí? Porque él elevó su frecuencia a un nivel tan grande que no tenía miedos, que caminaba sobre el agua, que sanaba personas y fue criticado por muchas personas. Porque así como hoy yo tengo alumnos, también tengo haters que me critican porque es lo normal del mundo. Ya Jesús, Dios lo escribió en la Biblia. Los fariseos van a hablar siempre mal, nunca van a creer porque no tienen fe, no tienen fe. Y cuando hablamos de este versículo de Juan, si no me creas a mí, búscalo, donde Jesús dice que Él vino para que tú vivas en abundancia. Y ahí hay un miedo, el miedo a la pobreza, porque todos tenemos miedo a ser pobres. Pero Dios no quiere que seas pobre, Él quiere que seas abundante. Pero para que seas abundante tienes que comenzar a elevar tu frecuencia, porque si elevas tu frecuencia, elevas tu abundancia. Ahora, Santiago, pero es que el dinero es malo. ¿Y quién te lo dice? Esas personas, por ejemplo, cuando yo vivía en el pueblo, muchas personas decían, los que tienen dinero es porque venden drogas o hacen cosas malas. ¿Y quién decía esas palabras? Las personas que iban a la iglesia y eran cristianas o religiosas, ¿sí? Y cuando yo iba a la iglesia, miraba que había muchas personas con miedos y sin resultados. O sea, muy espirituales, muy religiosas, pero no tenían los resultados porque todavía vivían en miedo. Y el miedo es una frecuencia muy baja. Tú tienes que comenzar a elevar esa frecuencia, vibrar en amor, en fe, que es realmente lo único que te va a traer la verdad. Porque cuando yo comencé a emprender, yo no era muy religioso. Yo lo único que hice fue escuchar a mi conciencia, que era la que me dijo, hey, deja los vicios, sal de tu pueblo, comienza a buscar oportunidades. Y Dios fue poniendo esas personas en mi vida para hoy crear lo que he creado. Ahora, dice aquí también,
Entonces Dios formó este hombre que hoy tú ves. Pero no ha sido fácil, porque si tú me dicen, es que tú naciste en cuna de oro y esto, bro, o sea, a mí no nada me lo han regalado. Pero si quieres, yo te puedo dar mis resultados, mi dinero, mi cuenta bancaria, todo lo que yo tengo. Pero obviamente no solo van a ser los resultados que te voy a dar, sino también lo que conlleva mantener esos resultados, y es la presión, los hábitos, las creencias, toda la presión, las vistas, la atención que yo mantengo, porque eso es lo que lleva a los resultados. Y sé que en un día estarías destrozado y no me seguirías el ritmo, bro, porque es que yo no es un año, no son 2 años, han sido 4 años en los que he comenzado a crear esa persona que se admira en todas las áreas, físicamente, mentalmente, espiritual y financiera. Entonces, cuando las personas persiguen el resultado, simplemente son pobres porque juegan a no perder, y los pobres juegan a no perder y los ganadores siempre juegan a ganar. Yo siempre jugué a ganar, sacrifiqué todo, sacrifiqué mi familia, sacrifiqué parejas, tiempo, esfuerzo, dinero, para hoy poder crear esta persona que tiene fe masiva. Así como Jesucristo lo tenía, que tenía una fe tan masiva que movía montañas. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a la montaña muévase y la montaña se moverá. Ahora, es importante que tú entiendas que yo te puedo dar fe, porque he pasado de cero, de ser una persona que a sus 7 años pierde a sus padres, cae en vicios, entorno negativo, y después, ¡pum!, hace un cambio de vida, cambia creencia, hábitos, ¡pum!, transforma su vida en cuestión de 4 años. Porque yo lo hice, te puedo dar fe de que lo puedas intentar, porque al final, bro, lo único seguro es que te vas a morir. Lo único que seguro es que te vas a morir. Y si no lo intentas, pues al menos, o sea, si no lo intentas, bro, eres un perdedor. Pero si lo intentas, al menos vas a poder decir, lo intenté y fracasé. Pero nunca me detuve, seguí intentando, y al fin lo conseguí, lo logré, porque tú sabes cuáles son las personas más exitosas, las que más se equivocan, las que más lo hacen más rápido, mejor, y cada vez más rápido, se equivocan y se vuelven y se levantan. Esas son las personas, pruebas y error, prueba y error, porque la vida no hay métodos, simplemente es que tú intentes, fracases y te levantes, intentes, fracases y te levantes, porque cada vez lo vas haciendo mejor. Ahora, es importante también que entiendas que todos somos hijos de Dios, y hay un versículo que dice, yo y el Padre uno somos. Y en esto yo te quiero decir que tú también eres un Dios, pero no un Dios que se va a enaltecer ahorita, porque el que se enaltece será humillado, dice la palabra de Dios. No, quiero que seas que eres un Dios en creación, de que puedes escoger la vida que quieres vivir y la puedes crear, la puedes materializar, pero con fe, de que pongas el trabajo, porque si tienes fe, pero no pones la acción, bro, no hay nada. Es simplemente que tú eres igual a Dios en semejanza, porque tienes el poder de crear esa vida que deseas, ¿sí? Y es importante eso, que entiendas, no te enaltezcas, porque el que se enaltece será humillado, pero que sí que tengas la conciencia de saber de que puedes crear cosas extraordinarias en tu vida, de que tienes que despertar ese poder que hay dentro de ti, esas capacidades, eliminar todos esos miedos que aparecen en la vida y que te están frustrando en vivir en celos, egoísmo, cinismo, y que al final no te dejan avanzar, irte a un siguiente nivel, porque tienes que eliminar todos esos defectos que tienes. Sí, es un trabajo de adentro hacia afuera, no va a ser de afuera hacia adentro, porque allá no están las respuestas. Jesús vino para enseñarnos a vivir en paz, en felicidad, porque, o sea, la paz y la felicidad es cosas diferentes, porque la felicidad es de pronto yo compro el carro de mis sueños y voy a sentir mucha felicidad, pero de pronto no tenga paz, porque esté pagando deudas o esto, lo otro, ¿sí? Entonces, Dios te enseña a vivir en paz, que estés pleno, que estés en gratitud, en armonía dentro de ti, porque eso es lo más difícil, que tú tengas armonía dentro. Y hay muchas personas que me dicen, hey Santiago, pero ¿tú qué enseñas? Pues bro, yo te enseño a vivir el trabajo de Dios.
te comiences a aprender cómo vivía Jesucristo y comiences a encarnar eso en tu vida. Es importante eso. Ahora, dice aquí, no de que somos, o sea, los pasos para triunfar. Lo primero que debes hacer para transformar tu vida es que te alinees, que comiences a escuchar tu conciencia. Yo cuando salí del pueblo, ¿qué hice? Comenzar a escuchar mi conciencia, mi voz, la voz de Dios. Y si me decía, hey, tienes que entrenar 2 veces al día, lo hacía. Hey, tienes que hacer esto, lo hacía. Tienes que comenzar a alinearte, encaminarte en el camino de Dios y seguir a tu conciencia. No vivir en el arrepentimiento, porque ese era el arrepentimiento. Es también la voz de Dios diciéndote lo que no tienes que hacer. Entonces comienza a alinearte con tu conciencia, escúchala, sigue esa guía, porque tarde o temprano vas a encontrar, como a mí, esa habilidad. Yo como escapé el sistema con el trading, ¿sí? Que es una habilidad que aprendí, pero primero tienes que alinearte. Cuando te alinees, Dios va a poner ese vehículo que va a ser utilizado por ti. En este caso puede ser, no sé, el e-commerce, el trading, el marketing de afiliados, muchas cosas que hay allá afuera, hoy por hoy. Pero simplemente lo primero que debes hacer es alinearte, después aprende una habilidad y por último, mejórate y crea esa marca personal. Porque antes de crear esa marca personal y poder enseñarles a otros a vivir, tú tienes que haber transformado tu vida con esa habilidad, con esa alineación de Dios. Y cuando hagas eso, vas a crear un impacto, una marca personal, una reputación, vas a crear ojos en ti, vas a poner ojos en ti. Muchas personas que te van a criticar, obviamente vas a aguantar la presión porque es muy fácil pensar que no eres el hijo preferido de Dios, pero también es muy fácil pensar que sí eres el hijo preferido de Dios y simplemente comienzas a actuar, a pensar como una persona abundante, a actuar como una persona abundante y a sentirte como una persona abundante. Y con la repetición de esto, tarde o temprano el universo te va a dar todo. Es simplemente que cambies tu mente, tus creencias, tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones, para que cambien tus resultados. Ahora, dice en la Biblia también que Salomón, que era uno de los hombres más ricos, que fue uno de los hombres más ricos, él ya tenía bienes, sí, ya era rico, pero él no pidió más riquezas, pidió sabiduría, porque la sabiduría te va a hacer vibrar en una frecuencia más alta, lo cual va a traer abundancia. Es inevitable de que tú, si pides sabiduría, tengas riqueza, porque es una consecuencia. La sabiduría lleva a que vibres alto y las vibraciones altas van a traer abundancia a tu vida, no solo monetaria, sino paz espiritual, riqueza mental, riqueza de tener un buen templo, porque nos cuidamos, nos respetamos, nos amamos, y todo eso conlleva a que al final de que tú comiences a caminar en el camino de Dios. Dice aquí otro versículo, dice, a aquel que no trate de salvar su vida, la perderá. Aquel que trate de salvar su vida, la perderá. Pero aquel que pierda su vida, aquel que me siga y pierda su vida, dice Dios, aquel que trate de salvar su vida la perderá, pero aquel que me siga y pierda su vida la salvará. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que ya te dije, bro, escucha tu conciencia, sigue tu conciencia, sigue esa voz de Dios que es la única que te va a dar esa paz, ¿sí? Porque tú sigues a tu voz interior y te vas a sentir pleno, feliz, agradecido, pero no le hagas caso y verás que vas a vibrar bajo, en depresión, en miedo, en ansiedad, y todo eso te va a hacer que te destruyas, porque tú te puedes crear tu propio infierno, tu propio cielo. Es simplemente que utilices bien esos pensamientos. Si piensas en negativo, pues vas a crear ese infierno. Si piensas en positivo, vas a crear ese cielo. Y Dios quiere que vivas en el cielo. No quieres que vivas en el infierno. Que no vivas atormentado. Que vivas en paz, abundancia, armonía y todo esto. Ahora,
Como te dije al principio, detrás del miedo se encuentra la verdad. Cuando eliminas el miedo, porque el miedo pues siempre va a estar, pero cuando te hagas más resistente a ese miedo, va a venir la adversidad. Cuando yo salí del pueblo y enfrenté esos miedos, vinieron muchos problemas de salud, problemas económicos, muchos, pero simplemente nunca me detuve. Nunca me detuve, a pesar de las circunstancias, siempre seguía adelante, seguía adelante, seguía adelante. ¿Y qué pasó? Después vino la verdad. Creé una conciencia más elevada, comencé a alinearme con las cosas de Dios, encontré a los mentores, encontré a las personas correctas y por todo eso, por la alineación. Y al último de la verdad viene el amor, porque el amor es verdad. Y cuando actúas desde el amor, bro, es imposible que no triunfes en la vida. Ahora, última frase. Dice, los necios reprenden la disciplina del Señor. En la Biblia dice que los necios reprenden la disciplina del Señor, pero tú tienes que ser disciplinado. Todo lo que yo tengo hoy es gracias a la disciplina, porque he sido disciplinado, constante, persistir, resistir y nunca desistir. He sido disciplinado. Dice que la disciplina vence a la inteligencia. Si tú eres disciplinado y comienzas a hacer hábitos repetitivos, a tener creencias repetitivas que al final te autosugestionen para crear esa persona que admiras y respetas, tarde o temprano esos resultados van a llegar a tu vida, pero simplemente no tienes que desistir, tienes que ser disciplinado, tienes que seguir intentándolo. Ahora, otra frase de la Biblia dice, una vida en paz y alegría, que tú debes vivir en paz y alegría, no simplemente son las cosas del mundo, es de adentro hacia afuera, que puedas estar en alegría y en paz de adentro, armonizando todas esas vocecitas, todas esas personalidades que tienes dentro para crear esa verdadera alegría y puedas comenzar a triunfar en la vida. Cuando tienes fe, que es el amor, cuando vives en fe y en amor y crees antes de ver, porque muchas personas no creen antes de ver, necesitan ver para creer, y eso es personas que no tienen fe. Si tú solo crees viendo, bro, o sea, te falta conciencia, te falta fe, pero si tú puedes ver sin creer, bro, eres grande, porque a mí me gustaría prestarme mis ojos para que tú veas que si sigues poniendo el trabajo, para que tú veas que si sigues haciendo esas cosas, repitiendo esos hábitos que te construyen, vas a crear esa vida de tus sueños, pero quizás no la veas, porque es lo más difícil verlo. Es difícil, obviamente, creértelo, pensar como esa persona abundante, sentirte como esa persona abundante y actuar como esa persona abundante cuando tu realidad es otra. Pero si lo haces, bro, vas a tener un nivel de fe masiva que vas a poder crear lo que tú quieras. Ahora, cuando comienzas a pensar y actuar y a sentirte como esa persona abundante, van a venir la presión, las dificultades. No te detengas, simplemente es una prueba de Dios para saber si eres ese hijo que se merece esos resultados, esas bendiciones. Pero si te detienes y abandonas, bro, Dios dice aquí, no era la persona correcta para darle esas bendiciones, pero si sigues constante con disciplina, tarde o temprano van a venir esos resultados, va a venir esa manera de cómo vivir, de que sepas cómo vivir, cómo actuar, cómo expresarte, y por lo tanto vas a comenzar a ganar en la vida y es inevitable que pierdas. Así que, people, brutal mentoría, si la aplicas en tu vida, yo sé que vas a poder transformar tu realidad, cambiar esa realidad que hoy te aflige y poder también ser luz para otros. Así que si no te has suscrito, suscríbete, y si has llegado hasta este punto, te quiero felicitar. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Let's go, máquinas.